la manera en que Timoteo debería conducirse dentro de la iglesia. Vemos de que este libro se trata de la fidelidad de la iglesia en hacer lo que Dios quiere que haga la iglesia de Cristo Jesús en el mundo en que estamos viviendo. Que realmente es importante entender nosotros que somos miembros de la iglesia, qué parte o qué papel es que Dios quiere que nosotros cumplamos, que nosotros hagamos como miembros de esa iglesia. Y más que todo, Pablo escribiendo a su hijo en la fe, viéndolo como un representante apostólico, y dejado ahí en Éfeso para así poder pastorear y también guiar a los otros ancianos que se encontraban allí en esta ciudad. Otros pastores, parece que había otros pastores ahí presentes y también que había otros ancianos en cuanto a su edad, que ellos formaban parte de esa iglesia y que Timoteo tenía una responsabilidad ante ellos y ante toda la congregación a cumplir con lo que Dios le había dado. Entonces, estamos pensando de la fidelidad de la iglesia, y ya se ha visto en la primera sección, después de la introducción, hemos visto la iglesia fiel en su doctrina, en capítulo 1. Fiel en su doctrina, y es muy común para el apóstol Pablo que él comienza con la doctrina en casi cada una de sus epístolas. Antes de hablar sobre las cosas prácticas, forma la base de la importancia de la doctrina. Y así hace aquí, hablando sobre la importancia de la iglesia que sea fiel en ese sentido. Después, en capítulo 2, hemos visto la iglesia fiel en, ¿qué cosa? En su culto, ¿ya? Hablando especialmente de su oración, y quienes deben cumplir el papel de dirigir los asuntos de la iglesia y qué papel tienen las mujeres en su ministerio, qué pueden hacer las mujeres y qué no deben hacer las mujeres dentro del ministerio de la iglesia. En el culto de la iglesia es muy importante considerar cuáles son las reglas divinas, ¿ya? Que realmente en cuanto a su papel de la mujer se ha visto de que la razón por qué se menciona eso es que se establece la posición y el papel de la mujer sobre la doctrina. Doctrina establecida bien temprano en la historia de la humanidad. Después tenemos en capítulo 3 la iglesia fiel en sus oficios, que estamos viendo la semana pasada acerca de los 2 oficios de la iglesia local, pastor y diácono. Pastor que también toma el título a veces de obispo y a veces anciano, que son 3 términos que cada término tiene una connotación diferente, pero se refiere al mismo líder, a la misma persona que tiene que dirigir todos los asuntos de la iglesia local. Ahora, cuando llegamos a este capítulo, al final del capítulo 3, ya vamos a considerar, ya mencionamos el hecho de que Pablo estaba esperando ver a Timoteo, estaba esperando visitar a Timoteo, pero pensaba quizás que demoraría más que quería, y mientras demoraba, él quería que Timoteo tuviera instrucciones bien claras de cómo debe conducirse en la iglesia. Y por eso es bien claro cuando leemos allí en los versículos 14 y 15.
1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Quiere ver a Timoteo, pero no sabiendo cuándo. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo interesante es que en este versículo encontramos cuatro palabras en aposición una con el otro. Es un término gramático. Realmente no tiene que entender todo lo que significa el término, pero lo que significa es que son 4 nombres, 4 sustantivos. Y cada uno de esos sustantivos se refieren a lo mismo. Aunque son diferentes palabras que describen esa cosa, cada una de las palabras se refiere a la misma cosa. Y es bien claro al leer el versículo 15 que Pablo está hablando acerca de la casa de Dios primero. Ya creo que habíamos mencionado la casa de Dios, y en este contexto la casa de Dios creo que se refiere, cuando está hablando de cómo se debe conducir en la casa de Dios, está hablando de que donde quiera que se encuentre la casa o la familia de Dios, tú debes saber cómo debes portarte, cómo debes actuar, cómo debe ser tu vida dentro de la familia de Dios. Ese es el sentido de la casa de Dios. Entonces, la casa de Dios es el primero de esos sustantivos que mencioné. El primer término, y hay 3 otros términos que se refieren a la misma cosa, la casa de Dios. Pero después tenemos qué es, y ahí se identifica bien claramente que se está hablando de la misma cosa. La casa de Dios también es, ¿qué cosa? Es la iglesia de Dios viviente. Deberíamos entender el significado de esa palabra también, que la palabra original en este contexto, y cuando se usa en el Nuevo Testamento, casi siempre es así, que se refiere al pueblo llamado aparte del mundo, el pueblo de Dios, llamando aparte del mundo para formar una parte del cuerpo de Cristo, o sea, para formar el cuerpo de Cristo, que se llama la iglesia. Entonces, y significa llamado aparte, pensando de que ya Dios llamó esta familia, que es la casa, que se refiere aquí como la casa de Dios, pero el énfasis sobre la familia de Dios, que es la iglesia, o sea, es el pueblo de Dios llamado fuera del mundo, llamado para la santidad, llamado para ser santos aquí en este mundo. Es el significado de la iglesia en el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, la casa de Dios, que es la iglesia, y la iglesia del Dios viviente, es importante en el contexto de Éfeso y del mundo griego romano de aquel tiempo, que se menciona que es la iglesia del Dios viviente, un pueblo llamado aparte del mundo, pero llamado para servir al Dios viviente, porque ellos tenían muchos dioses muertos, muchos dioses sin vida, que adoraban sus ídolos, ¿ya? Pero ya está hablando de la iglesia, y la única iglesia que es la iglesia del Dios viviente. No hay otro pueblo llamado aparte que sea iglesia del Dios viviente, que solamente ese pueblo, que es la familia de Dios, y que también 2 otras palabras que se usan en este versículo para referirse a esta familia de Dios, el pueblo llamado aparte del mundo para la santidad, para vivir en comunión con Dios.
Y también esta misma iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, creo que aquí en el Perú estamos suficientemente acostumbrados a usar la palabra columna, que entendemos qué significa en la construcción. Y eso es precisamente la ilustración que Pablo quería dar para lo que la iglesia es, en cuanto a la verdad, es lo que sostiene todo el peso del techo. La columna sostiene todo el peso y las columnas sostienen todo el peso del edificio. Todo lo que queda sobre las columnas se sostiene ahí por ellas. ¿No es así? Y en ese sentido es importante porque estamos pensando que de la columna que sostiene el peso del edificio y que la iglesia tiene que mantenerse fiel, así sosteniendo y apoyando la verdad sobre ella, sin debilitarse. La iglesia, en el poder de Dios, tiene que depender de Él para seguir manteniéndose fiel en sostenimiento de la verdad de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Por eso es columna de la verdad, pero también es baluarte. Parece que esta palabra es un poco distinto, baluarte, que denota apoyo, asiento o base firme. ¿Ya? Como quizás podríamos pensar, a veces se piensa de que se podría traducir cimiento o fundamento, el edificio que tiene su fundamento. Pero lo que sí se encuentra bien claro es que está pensando de un asiento o base firme que la iglesia provee para la verdad, siempre sosteniendo, firmándose sobre la base que es la inspirada palabra de Dios y confiando de que ese sí es nuestra única regla para fe y para práctica, y nosotros siempre confiamos en la verdad de la palabra. Entonces, qué gran responsabilidad tiene la iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando las columnas no se han construido bien y viene un terremoto? ¿Ya? Se cae el techo y a veces muchas personas mueren como resultado de no haber usado buen material o quizás no fueron diseñados bien, pero el resultado es muy mal en cuanto al edificio físico cuando las columnas no sostienen lo que deben sostener. Pero aún es mucho peor cuando la iglesia, siendo columna de la verdad en este mundo hoy en día, no se mantiene firme en medio de todas las tormentas teológicas y espirituales que suceden en el mundo en que estamos viviendo. Y esas son tormentas espirituales que han sucedido durante toda la existencia de la iglesia. La iglesia tiene que mantenerse fiel como columna y baluarte de la verdad. Ahora siguiendo con el versículo 16, un versículo bien interesante, pensando en lo que se dice allí acerca del misterio de la piedad. Comenzando con la palabra que dice indiscutiblemente. Robertson, A.T. Robertson, que es uno de los eruditos de griego, lo traduce confesadamente. En la nueva versión internacional
dice, no hay duda de que grande es el misterio de la piedad. Quizás podríamos decir indudablemente o simplemente sin duda. Y la declaración grande es el misterio de la piedad. Ahora, creo que deberíamos pasar un poco de tiempo pensando, meditando en cuanto a este concepto del misterio de la piedad. Uno es que nosotros no hablamos mucho de misterio en el mundo en que estamos viviendo, dándolo el mismo entendimiento, la misma connotación que el Nuevo Testamento da a la palabra misterio. Pero tampoco creo que es una palabra bien usada o usada muchísimo en el castellano hoy en día, la palabra piedad o la vida piadosa, que es un concepto que Pablo usa varias veces, repetidas veces en las epístolas pastorales. Y si no usamos esa palabra en nuestra conversación como creyentes, por lo menos deberíamos entender el concepto que el Espíritu Santo quería comunicar por medio de la palabra que se usó en el texto original allí. Entonces, pensando del misterio de la piedad, creo que deberíamos repasar un poco en cuanto al misterio. En el Nuevo Testamento, ¿qué significa el término misterio? Y creo que una de las mejores definiciones que podríamos encontrar de esta palabra misterio se encuentra en la Biblia misma, en Colosenses 1, versículos 24 al 27. También se podría mirar en Efesios capítulo 3, muy semejante es lo que Pablo dice acerca del misterio ahí, pero hay otra parte de este pasaje que creo que nos ayude a entender qué es el misterio de la piedad, y por eso estamos mirando Colosenses. Y en Colosenses 1, versículos 24 al 27. Noten lo que dice Pablo allí. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, lo interesante es que casi cada vez, o creo que dentro del contexto, cuando se usa el término misterio, se usa dentro del contexto de nuestro entendimiento de qué es la iglesia de Cristo Jesús. Tiene que ver con algo nuevo que Dios creó en la iglesia, que no existía. O sea, no había tal organización o tal organismo como la iglesia en el Antiguo Testamento. Había un pueblo de Dios, pero había ciertas distinciones, y las distinciones son cosas que se describen por medio del misterio. Note lo que dice. Dice, habla de su cuerpo, que es la iglesia, versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a anunciar? Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ya? Ahí tenemos. Si quiere una definición, si se olvida de la definición de qué es misterio, recuerda Colosenses 1:26. ¿Ya? Pablo lo define bien claramente ahí en ese versículo.
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles? Ahora, eso es una diferencia, una distinción bien clara en cuanto a la relación de la iglesia para con Dios, que es un pueblo escogido, llamado aparte, pero se compone de gente de todo el mundo, gentiles y judíos que forman parte de este mismo cuerpo que es la iglesia. Entre los gentiles, eso es nuevo, porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, los hijos naturales o físicos de Abraham. Pero ahora estamos pensando de hijos espirituales de Abraham también. Pero seguimos pensando y seguimos leyendo cuando dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora, yo creo que deberíamos entender de que para entender el misterio debemos entender que se relacionan los misterios neotestamentarios unos con los otros, ¿ya? Y creo que se puede ver bien claramente cuando vemos en cuanto al misterio de que Pablo está mencionando en este versículo. ¿Qué es el misterio? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué sería el misterio o qué sería lo oculto en cuanto a esta verdad de Cristo en nosotros, como cuerpo de Cristo Jesús? Recuerden cuando el Señor Jesús, Él prometió, hablando con sus discípulos, y Él dijo, aún el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, versículo 17, que es el que dice, lo que dice Dios allí acerca del Espíritu de verdad. 14, 17 de Juan, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una relación nueva para con todos los verdaderos hijos de Dios, que ahora no solamente Dios nos va a acompañar durante toda nuestra peregrinación aquí en esta tierra, sino que Él estará siempre dentro de nosotros. Él mora en nosotros como hijos de Dios. Entonces, la esperanza de gloria y ese misterio que fue oculto en el Antiguo Testamento anteriormente, pero que ahora se ha revelado, es la maravilla del Cristo morando dentro de cada hijo de Dios y en una forma especial que es el templo de la iglesia. Él vive en un sentido muy especial dentro de su pueblo. Entonces, tenemos también, si seguimos adelante, una definición. Ahí tienen una definición de lo que se entiende por la palabra piedad. Ahora, hay varios aspectos de esta definición que debemos quizás subrayar allí. Dice la expresión de la actitud interior. Creo que esta es la primera cosa, que estamos pensando de lo que ocurre dentro del corazón de los hijos de Dios, del interior de nuestra persona. Y se habla, la piedad es una actitud, pero una actitud ¿de qué?
devoción completa. ¿Qué es devoción? Podríamos decir lealtad, ¿ya? Que es entrega completa. Si estamos devotos o si somos leales a algo, quiere decir que estamos entregados, comprometidos 100%. Y en ese sentido, devoción completa, por supuesto, estamos pensando de nuestra devoción completa, de nuestra lealtad y compromiso completo. ¿A quién? A Dios mismo. Por eso, devoción completa y sumisión a Dios, ¿ya? Reconociendo que Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Entonces, comienza esta vida piadosa, tiene que comenzar con una actitud en nuestro corazón. Es una devoción, lealtad completa a Dios y sumisión a Él. Pero esta verdadera devoción y sumisión a Dios es lo que produce la vida cambiada. ¿Cómo es que pueda suceder este misterio de la piedad? ¿Cómo es que esta verdad que estaba oculta anteriormente, cómo es que ahora puede ocurrir la vida piadosa en los hijos de Dios, en la iglesia, que es el cuerpo de Dios? ¿Cómo sucede? Bueno, no podría ocurrir si no fuera por la presencia y la obra del Espíritu Santo dentro del Hijo de Dios, y es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, entendiendo de que ser lleno del Espíritu Santo no quiere decir que estamos recibiendo más del Espíritu Santo para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo vino para morar en nosotros, para vivir en nosotros como hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo, y Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. No pertenece a Dios si no tiene el Espíritu Santo. Y no es que a veces tenemos parte del Espíritu Santo, pero no todo. Siempre el Espíritu Santo, en toda su persona, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, mora dentro de mí y dentro de ti como hijos de Dios. ¿Ya? Pero el ser lleno del Espíritu Santo, realmente creo que la idea, deberíamos entender que se refiere al que no es que nosotros tenemos más de Él, sino Él tiene más de nosotros en cuanto a nuestra consagración, de nuestra entrega, de nuestro compromiso, ¿ya? O sea, el hecho de ser lleno del Espíritu Santo es que somos controlados por Él. Y ese control puede ser a veces puede ser menos, puede ser disminuido, así se dice. ¿Cómo? Por la carne, ¿ya? Si nos sometemos a la carne, a nuestra naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, en vez de someter al Espíritu Santo, ya es imposible que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando nos entregamos a Él quiere llenarnos, Él quiere controlarnos y Él quiere cumplir su propósito principal en la vida del creyente. ¿Y qué sería su propósito principal del Espíritu Santo en nosotros? El Señor Jesucristo dijo, Él me glorificará. Ese es el propósito principal, no de glorificarse ni a sí mismo, el Espíritu Santo,
cuando cumple su ministerio, va a glorificar el nombre de Cristo en nosotros y la persona de Cristo será magnificado, exaltado en nuestra vida. El misterio de la piedad tiene que ver con esta verdad también del misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y pensando más que todo de que Cristo se glorifica en el Hijo de Dios cuando nos entregamos y somos controlados por el Espíritu Santo. Ahora, pensando también, siguiendo en ese versículo, y creo que vale la pena pasar más tiempo en ese versículo, porque estamos pensando del misterio de la piedad, piedad siendo un tema de mucha importancia en ese libro, en esta epístola de 1 Timoteo. En todas las epístolas pastorales, realmente, la piedad es importante. Uno preguntaría, ¿qué tiene que ver el gran misterio de la piedad con el resto del versículo? Aquí tenemos una declaración doctrinal o un credo. Interesante. Esta mañana cantamos un credo, ¿no? Un cántico que es un credo que expresa cuáles son nuestras convicciones doctrinales, que creemos como hijos de Dios. Tenemos algunos otros himnos. Por ejemplo, me gusta este cántico, Un día, que realmente comienza con el nacimiento virginal de Cristo y cada estrofa habla de otra parte de su vida hasta su glorificación. Y estamos cantando realmente un credo cuando cantamos este himno. Son maravillosos algunos de estos himnos. Pero aquí tenemos también, parece que tenemos un credo. Los mejores comentaristas y los eruditos bíblicos concuerdan de que probablemente lo que Pablo está escribiendo aquí es que había incluido una confesión de la iglesia primitiva, un credo. Y no solamente un credo, sino un credo que ellos cantaban por medio de un himno en la iglesia primitiva. Dice Hendrickson, yo voy a referir a veces a Hendrickson, él es el comentarista del libro de texto que uso para enseñar las epístolas pastorales en el seminario. ¿Ya? Entonces, a veces me refiero a él, a veces a otros, pero él dice, Pablo cita un hermoso himno de adoración de Cristo que confiesa la gloria de desde su encarnación hasta su coronación. Según el comentarista Stott, se trata de un credo o himno cristológico, con un estilo poético similar en cada una de sus 6 líneas y que pueden mostrar un orden cronológico en la obra de Cristo, empezando con su primera venida y culminando con la segunda. Entonces, aquí tenemos lo que podríamos llamar un credo. Y la declaración realmente es maravillosa. Creo que lo que debemos entender es que la relación entre la piedad, el misterio de la piedad, y este credo es la centralidad de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. ¿Ya? Y toda la vida piadosa, y podríamos decir, la realización de santificación, de ser santificados en nuestra vida, de ser santos en nuestra manera de vivir, eso depende
de nuestra relación con el Cristo, quien mora en nosotros, y la obra del mismo Espíritu Santo que glorifica el nombre de Cristo Jesús, cuando Él hace la obra que Él quisiera hacer en nosotros. Y la obra de santificación es obra de Dios, el Espíritu Santo. Dios fue manifestado en carne. Ahora, eso indica no solamente el nacimiento de Cristo, sino todo el periodo de su peregrinación terrenal. Toda la manifestación en la carne es considerada como un solo hecho. Eso no nos debe sorprender, porque se basa en las Escrituras. Hay versículos bíblicos que claramente hacen lo mismo, como Juan 1:14, cuando habla de Cristo, el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habla acerca de su habitación entre nosotros. Quiere decir que puso su carpa entre la humanidad. Siendo humano, Él mismo llegó a ser hombre, este Verbo, Dios eterno, segunda persona de la Trinidad, llegó a ser hombre también y habitó entre nosotros, ¿ya? Entonces, manifestado en la carne, Dios manifestado en la carne, ¿ya? Ahí tenemos a Jesucristo, Dios manifestado en la carne. Y por eso que dice el versículo 18 de Juan 1, habla acerca de que el Padre, nadie ha visto al Padre, nadie ha visto a Dios nunca, pero ¿quién lo ha revelado? El unigénito Hijo de Dios, que es en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Él le ha desplegado. Si quieres conocer acerca de Dios, Dios fue manifestado en la carne por medio del Verbo. Hay otros versículos. Ya creo que no podemos leer todo allí, pero Filipenses 2, 6 y 7 también hace lo mismo. Declara esa verdad de Dios manifestado en la carne, no solamente por medio del nacimiento virginal de Cristo y de la encarnación, de que fue hecho carne, sino por medio de toda su vida, todo lo que Él hacía aquí en esta tierra, Él estaba revelando a Dios en toda su vida aquí en esta tierra. Manifestado en la carne. Y por eso la importancia de creer esta verdad de Dios manifestado en la carne se expresa en 1 de Juan, cuando dice que se puede conocer el Espíritu de Dios como todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ya? Entonces Dios manifestado en carne, pero justificado también en espíritu. Ahora, uno quizás al leer eso se confunde, porque nuestro entendimiento de justificación es que nosotros por la fe, cuando creemos en Cristo Jesús, somos declarados justos. Nosotros que éramos pecadores, ¿ya? Al creer en Cristo y su sacrificio perfecto por nuestro pecado, Dios nos declara justos, los que éramos pecadores, y su justicia se pone en nuestra cuenta, su justicia de Cristo Jesús. Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que Jesucristo fuera justificado? Creo que la traducción mejor para nuestro entendimiento sería no tanto justificado en el Espíritu, sino
justificado por el Espíritu, que esta preposición también se puede traducir en vez de en, se puede traducir por, justificado por el Espíritu. Pero de todos modos, estamos diciendo el Espíritu Santo justificó a Cristo, o Cristo justificado por el Espíritu. ¿Cómo puede ser? El que nunca conoció pecado, el único hombre nacido en este mundo sin pecado, ¿cómo es que él necesitaba justificarse? Y deberíamos entender que esta palabra no siempre quiere decir declarado justo, sino que a veces quiere decir vindicado, ¿ya? Comprobado la verdad de lo que él proclama. Y dice Hendrickson, fueron plenamente establecidas su perfecta justicia y la validez de sus pretensiones. Todo lo que él reclamaba ser como Dios verdadero, el Hijo de Dios, todo fue vindicado por medio del Espíritu Santo en su vida. Y hay algunos pasajes que hablan acerca de eso. Juan, capítulo 1, versículos 32 al 34, habla acerca del testimonio de Juan el Bautista y que él vio al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo en su bautismo. Él dice que él había recibido la clarificación de Dios mismo. Él dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Daba testimonio porque Dios le había dicho, cuando tú ves al Espíritu Santo descendiendo como él, como paloma, le identifica como el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Hay solamente uno que bautiza con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, y quiere decir que Él nos coloca en su cuerpo, que es la iglesia, al momento de recibirle como nuestro Salvador personal. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos coloca en Cristo y en su cuerpo. Otro versículo que se ha mencionado varias veces en el estudio de Romanos, pero también tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, porque estamos hablando del Espíritu Santo vindicando el ministerio y vindicando a Jesús mismo. Escuche lo que dice. La traducción de la NBA, la nueva versión internacional, es un poco más clara en este versículo. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor, vindicado por el Espíritu. Ahora, no me preocupo si no cubrimos todo el capítulo de esta noche. Y me parece que esos son enseñanzas suficientemente importantes que vamos a considerar después. En cuanto a Dios, primeramente fue Jesucristo como Dios, fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, o vindicado por el Espíritu, visto de los ángeles. Ahora, lo interesante es que vemos a través de toda la vida de Jesucristo, vemos la presencia, el ministerio de los ángeles santos que vinieron de la presencia de Dios
para estar presente y para ministrar de una manera especial en la vida de Cristo Jesús. Ellos se ven dando testimonio de su resurrección, alabando a Dios la noche de su nacimiento, sirviéndolo después de su triunfo sobre las tentaciones de Satanás, desafiando a los discípulos después de su ascensión, porque se paran ahí mirando nada más al cielo. Tienen que ocuparse en la obra, ¿ya? Entonces, y la promesa de que va a volver de la misma manera que ascendió. También dándole la bienvenida al volver al cielo. Eso es interesante. Cuando volvió al cielo el Señor Jesucristo, ya estaban los ángeles presentes para darle la bienvenida. Intensamente interesados en el programa de redención y reconociéndolo como su glorioso Señor resucitado. Entonces, esos son los ángeles, es muy interesante el estudio de los ángeles, ¿no? Pensar de que estoy convencido de que los ángeles tienen más presencia en este mundo que nosotros conocemos. Nosotros no pensamos mucho de la presencia de los ángeles, pero me imagino de que hay muchos ángeles presentes en momentos en nuestra vida y nosotros ni sabemos de su presencia. Eso no se puede comprobar porque en la mayoría de las ocasiones no hay ninguna revelación divina de que ahí está el ángel, ¿no? Pero son mensajeros de Dios y siervos de Dios. Después, predicado a los gentiles, proclamado entre todas las etnias, ¿ya? Predicado a todo el mundo, a todos los pueblos del mundo, ¿ya? Se dice, esta sería clara alusión a la tierra misionera de la iglesia encomendada por el mismo Señor Jesús en lo que se conoce como la Gran Comisión. Ahí tenemos el texto de la Gran Comisión de Mateo 28, a 6 discípulos, a todas las naciones. Entonces, predicado a todas las naciones, incluyendo ahora gentiles, ¿ya? Que recuerden que eso es una parte de, una de las verdades misteriosas en el sentido bíblico, que es el hecho que Dios está formando su iglesia de gente de todo el mundo, de todos los pueblos del mundo. Ya la nación de Dios no es la nación judía, sino el pueblo escogido que se llama la iglesia. Cuando Pablo recién se había convertido, lo llamaban Saulo en ese momento, aunque las dos palabras significan lo mismo, pero ahí tenemos las palabras del Señor a Ananías cuando llegó a Damasco, Saulo, y buscaba una comunión para con los creyentes. ¿Ya? El Espíritu Santo le había dicho a Ananías que Pablo estaba orando y que Pablo le había dado visión de Ananías llegando a él para que le cobrara su visión. ¿Ya? No quería hacerlo. Al escuchar eso tenía un poco de miedo en Ananías porque sabía muy bien el testimonio malo de ese hombre Saulo que había perseguido al pueblo de Dios. Pero el Señor le respondió diciendo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos
de Israel. Eso realmente define gente de todo el mundo, ¿no? Porque de los gentiles y de los hijos de Israel, todos los hombres o son gentiles o son israelitas, ¿no? Pablo salió como fiel siervo a todas las naciones y también en Efesios 3, hablando de ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, salen los siervos de Dios para predicar el Evangelio, enviados y comisionados por Dios mismo, para proclamar ese mensaje en todo el mundo. Y sigue siendo una responsabilidad muy significante de la Iglesia de Cristo Jesús. Pero lo maravilloso en cuanto a eso es que Dios ha prometido siempre bendecir su palabra, ¿ya? Siempre Dios ha dicho que su palabra no le va a volver vacío, sino que va a lograr lo que Él quiere. Esa es una promesa de Isaías, capítulo 55. Y en cuanto al Evangelio, el que va y proclama el mensaje puede estar convencido de que Dios va a usar, si es fiel en la proclamación de ese mensaje de vida en Cristo Jesús, Dios va a orar en corazones y va a traer otros a Cristo Jesús para que los incrédulos en todo el mundo, que hayan entre ellos algunos que crean, algunos que recibieran a Jesucristo, y a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, creído en el mundo. Entonces, se dice en un comentario, indicaría que la predicación de Cristo al mundo sería exitosa al haber personas que creyeran en Él. No nos debe sorprender porque Dios prometió bendecir su palabra. Así va a ser, pero gente de todas las naciones han de convertirse. Y después, Dios recibido arriba en gloria. Ese es el mismo Dios, el mismo Cristo, que ora por medio de la presencia del Espíritu Santo se glorifica en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero aquí, interesante lo que dice Hendrickson, al recibir de regreso a su Rey victorioso, resonaron con los ecos de himnos de júbilo. Digno es el Cordero. Ahora, tenemos allí la cuenta bíblica de cómo ascendió al cielo el Señor Jesucristo. ¿Ya? Recibido arriba en gloria. Y creo que sería difícil imaginar el gozo expresado cuando el Señor resucitado, el Señor Redentor, que ya había provisto salvación para los hombres, cuando Él ascendió al cielo, volviendo al cielo a la presencia del Padre. Pensando de la honra y la gloria que Él debe recibir de todos. Creo que la próxima semana voy a seguir un poco más en el capítulo 4. La realidad es que tenemos
una semana adicional y yo pensaba más importante pasar tiempo en este pasaje, pero pensando, ya hemos visto de la iglesia en cuanto al ministerio de la iglesia, ¿qué es la cosa que tiene que hacer? Apoyar y defender la verdad. Tiene que apoyar y defender la verdad. Y por eso, columna y baluarte de la verdad. También pensando de su lealtad, de su convicción de entregarse al mismo Cristo, el Dios, que se describe ahí en el versículo 16. Después, en el resto del capítulo, noten lo que encontramos en el resto del capítulo. El ministerio de la iglesia que es fiel tiene que ver con condenar la apostasía. La apostasía, ya habíamos mencionado el significado de este término que tiene que ver con abandonar la sana doctrina. Habiendo conocido la sana doctrina, la rechaza, la abandona, ¿ya? Y en vez de seguir fiel, ya comienza a introducir otras doctrinas que no conformen con la sana doctrina. Entonces es abandonar la doctrina. Se menciona, lo interesante es que aquí se mencionan agentes de apostasía y también naturaleza de la apostasía. Y en este pasaje Pablo va a mencionar algunas de las doctrinas falsas que fueron enseñadas por estos apóstatas que abandonaron la fe, pero aunque se cambian a través de la historia, se cambian estas doctrinas que son introducidas dentro de la iglesia de Cristo Jesús, y hay nuevos profetas que se levantan, apóstatas, que habiendo conocido la verdad, no lo siguen creyendo. Entonces, tenemos aquí la mención de esos. Lo que no se cambia es que atrás de todos estos maestros falsos hay ciertos agentes que se mencionan en este pasaje, versículos 1 al 5 del capítulo 4, espíritus engañadores. ¿Ya? Estamos pensando de espíritus inmundos, espíritus engañadores que son parte de las huestes de Satanás, las huestes satánicas, espíritus caídos, ángeles caídos, que son engañadores, y por eso se habla acerca de doctrinas de demonios. A veces nosotros pensamos de que esas doctrinas son doctrinas que los mismos hombres incrédulos han creado, que ellos mismos las han creado, ¿no? Pero deberíamos entender de que tras ellos hay demonios, el diablo mismo, que es el padre de los mentirosos, y él va a hacer todo lo posible para engañar al pueblo de Dios, si fuera posible, pero engañar al mundo por doctrinas falsas, y se describen allí aquellos agentes de la apostasía. Dice hipócritas, ¿ya? Hipócritas mediante la hipocresía de mentirosas. Entonces, mentirosas son hipócritas que profesan ser algo que no son, que exteriormente se ven como como ovejas, pero por dentro son lobos. Es la descripción que Cristo dio de los falsos maestros.
que son lobos vestidos como ovejas, mentirosos y con la conciencia cauterizada. Entonces, hay que condenar la apostasía. Si la apostasía se aparece de la misma manera que apareció allí, con las mismas doctrinas, o si aparece y proclama otro mensaje falso, siempre hay que tener bastante cuidado con la apostasía y los falsos maestros, falsos profetas. En este caso, los ejemplos que da en los versículos aquí, los primeros versículos del capítulo 4, que son que prohibirán casarse, el celibato, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios no ha prohibido. ¿Ya? Entonces, son dos doctrinas que ellos estaban declarando en ese momento que eran doctrinas falsas. Y en vez lo que pasa es que los maestros falsos y los profetas falsos se dan todo su tiempo en proclamar los errores, sus propios errores y sus doctrinas falsas, y así que se quita de la sana doctrina de la palabra de Dios. Ahora, en la próxima sección se exhorta a la piedad. Estoy dando un resumen nada más del resto del capítulo. Quizás la próxima semana vamos a considerar un poco más en versículos 6 al 11. Quiere que se deje lo que no es provechoso. Ya se había mencionado los mitos y las fábulas profanas que se estaban relatando. Dice, historietas tontas y supersticiones que suelen relatar las viejas charlatanas. Este es lo que estaba pasando ahí. Dice, no son más que mitos que no tienen relación ninguna ni con la santidad ni con la piedad. Lo que Dios quiere es que Timoteo concentra en su ministerio en la verdad de la santidad, la verdad de la santificación, la proclamación de la verdad de Dios que va a ayudar a la iglesia a ser más santificada y vivir una vida piadosa. Por eso, en los versículos 6 y 7, leamos esos versículos y pensemos de eso otra vez. Estoy mencionando eso por su referencia otra vez a la piedad. ¿Se nota ahí? Es versículo 8. Bueno, 7 y 8. Cuando dice, desecha las fábulas profanas de las viejas, ¿ya? Bueno, no sé por qué dice las viejas. Las ancianas eran los que estaban proclamando eso. Parece que había algunas viejas que estaban proclamando estas fábulas. ¿Ya? Pero en vez de permitir eso, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, son varias cosas que mencionan en versículos 6 y 7 que debe ser nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Ya? Nuestro nutrimento espiritual viene de esa manera, por medio de las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Bien claro lo que se debe seguir, ¿no? ¿Cómo debemos ser nutridos? Así, por medio de las palabras de la fe y de la buena doctrina, que realmente es lo que recibimos por medio de la palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo, el Maestro Divino,
enseñándonos estas verdades, nutridos así, de esta manera. Pero el vivir piadosamente exige una disciplina continua y por eso ejercitándose para la piedad. Le dice a Timoteo en versículo 8, en versículo 7, ejercítate para la piedad. Y seguramente que él tenía en mente ahí los atletas griegos que se daban mucho al hacer gimnasia, ¿ya? El ejercicio continuo, la disciplina de estar poniendo su cuerpo en forma, ¿no? Y pueden ver que yo continuamente hago eso, ¿no? Pero lo interesante aquí es que Pablo está dando contraste entre los beneficios de este ejercicio físico para el cuerpo físico y el ejercicio espiritual para nuestra vida piadosa. Por eso dice que se debe ejercitarse hacia o para la piedad, para una vida piadosa, que es una vida ¿de qué? Es una vida de devoción, lealtad al Señor, sumisión a Él y que resulta en una vida cambiada. Que podríamos decir, esta vida cambiada es una vida santificada, una vida más santificada. Que la progresión de la santificación es una obra que el Espíritu Santo continuamente quiere hacer en nuestras vidas y que quería hacer en la vida de Timoteo. Y por eso Pablo le dice que debe ejercitarse para la piedad. Y para dar importancia a eso tenemos la tercera palabra fiel de 1 Timoteo, que creo que se refiere a la importancia de este ejercicio hacia la piedad. Versículo 9. Bueno, quizás deberíamos mencionar en versículo 9. La piedad aprovecha para todo. Mucho más provechosa es la piedad que el ejercicio corporal. El ejercicio hacia la piedad tiene bendiciones eternas, ¿ya? Mientras que lo que se puede aprovechar de ejercicio físico solamente es temporal. Y ese cuerpo, todos los que se han ejercitado tanto para tener un cuerpo tan lleno de músculos y tan muscular, este cuerpo, igual como todos los cuerpos humanos, algún día se va a entregar. De llegar el momento de la muerte. ¿Y qué pasará con aquella persona después de la muerte? Por eso, la importancia de concentrar en lo más importante, de ejercitarse en lo espiritual, en nuestra relación para con Dios, porque nuestro ser realmente es eterno. El cuerpo en que nosotros vivimos es con una carpa nada más, es el lugar donde estamos viviendo y bueno, se va deteriorando, ¿no? ¿Es así? Deteriorándose. Algún momento nosotros vamos a morir, ¿ya? Y vamos a entrar en la presencia de Dios. Entonces, dice allí, palabra fiel es esto y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres.
mayormente de los que creen. ¿Ya? Entonces, la palabra fiel en este caso tiene que ver con lo que Él ha dicho acerca de la necesidad de ejercitarse para la vida piadosa. ¿Ya? Y que nosotros seamos fieles en eso. La última sección tiene que ver con ser ejemplo. O sea, cómo es que puede ser fiel el ministro de Dios y el siervo de Dios, la iglesia de Dios, debe considerar, y Timoteo debería considerar, la necesidad de ser ejemplo de los creyentes. Es un tema que Pablo menciona varias veces en sus epístolas, a veces pensando de la necesidad o diciendo a la gente a quien escribe, diciendo que sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Un versículo muy interesante, y creo que con eso vamos a terminar nuestro estudio de esta noche. Muy interesante es lo que encontramos en Filipenses 3 y versículo 17. En 3:17 son dos palabras distintas que se usan para imitador, o sea, el imitador, y el ejemplo, o sea, claro que el imitador es el que sigue el ejemplo, ¿no? La persona que imita está siguiendo el ejemplo. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mira a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, creo que se ve ahí en ese versículo un concepto que Pablo continuamente quería comunicar en sus iglesias, de que ellos imitan a Él como Él imitaba a Cristo, ¿ya? Pero que también que se multipliquen los ejemplos dignos de imitación dentro de la iglesia local. Y que cada siervo de Dios, cada representante de Dios, comisionado por Dios, el que servía como ministro del Evangelio de Cristo, cada ministro de Cristo y cada verdadero siervo de Dios, pastoreando o sirviendo dentro del ministerio, debe ser ejemplo a todos los demás. Y al ser ejemplo, debe buscar que estos mismos que siguen su ejemplo llegaron a ser ejemplos también. Que su vida ejemplar de los que le imiten sean también para la gloria de Cristo Jesús, que otros puedan imitar, que pueden seguir a ellos. Ese debe ser nuestro deseo, ¿no? Eso realmente es la multiplicación de discípulos también. Es otra manera de describir lo que ocurre con la multiplicación de discípulos, de los verdaderos discípulos. El discípulo sigue a la persona que le está discipulando y debe dar un buen ejemplo, el discipulador, ¿no? Pero también debe llegar el momento en que ese discípulo llega a ser discipulador y él también debería ser ejemplo para los que está discipulando. Ejemplo, la vida ejemplar es de importancia, de suma importancia en las cartas de Pablo y en su mensaje a sus hijos en la fe. Que seamos también nosotros ejemplos, ¿ya? Que nuestra vida se ve por muchas personas. Hay muchos que nos están mirando. Y que ven las personas alrededor tuyo en tu vida cotidiana.
¿Qué es el testimonio que estamos demostrando a ellos? Que siempre sea una vida ejemplar que ellos vean y que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo por ser una vida piadosa que nosotros estamos practicando. Oremos. Padre Celestial, esta noche hemos podido considerar el ministerio de la iglesia. ¿Qué es lo que tú quieres que la iglesia haga? ¿Cómo puede y cómo debe ministrar a las necesidades de este mundo? Y te pido que tú nos ayudes aquí en la Capilla de la Roca a poner en práctica los principios que Pablo nos enseña aquí en ese pasaje. Que ese libro sea un libro vivo para nosotros en el sentido de que se aplique apropiadamente a nuestra vida continuamente lo que tú nos enseñas en ese libro. Que seamos fieles, que seamos devotos, leales, comprometidos, sometidos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que tú sigas santificándonos para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.